Y si usted nunca ha discutido o ha tenido diferencias, ¿cierto?, con esa persona que usted llama amigo, eh, es muy probable que tal vez no sea tan amigo como usted piensa. ¿Por qué? Porque un amigo no es el que le dice que siempre todo está bien. Pues no es un amigo no es el que siempre le toca la espalda y le dice, no, no importa, está bien. Por muy mal que estemos, ¿cierto? Sino que un amigo te dice cuando está bien, que está bien, y cuando está mal, te dice que está mal. Y a veces uno pelea, y a veces uno discute, y al final Dios restaura igual. ¿Por qué? Porque así funciona una verdadera amistad. ¿Ya? A veces somos amigos y Dios nos junta con personas para también para pulirnos y para ayudarnos y para mejorar nuestro carácter también. Yo, por ejemplo, hace muchos años que somos amigos, por ejemplo, con César. Y César, somos amigos hace, no sé, con más de 10 años yo creo. Y hemos pasado las buenas, las malas, de todo, de todo. Lo hemos pasado bien, lo hemos pasado mal, lo hemos reído, hemos discutido. Pero Dios al final igual hay edificación en mutua en la relación que llevamos en todos estos años. Y eso habla de una verdadera amistad, ¿ya? No solamente pasarlo bien, ¿cierto? Entonces, yo tengo que ser también atalaya de mis amigos, centinela de mis amigos, ¿ya? Preocuparme de mis amigos. ¿Sabes que si veo un peligro en mis amigos, ser, como dice el proverbio, mostrarme amigo, mostrarme amigo. Y mostrarse amigo también es preocuparse de esta persona, ¿cierto? Y estar atenta también a los peligros que esta persona pueda pasar. Otra atalaya que hay es la atalaya como de mi familia. También ser preocupado de mi familia. Fuera del reino de Dios hay una carencia tan grande de principios, de valores, hay falta de amor, hay faltas de respeto, hay maltrato, desconsideración. Saben que he conocido familias que no conocen a Dios y es triste ver cómo la ausencia de principios de Dios daña a la familia y la priva de tanta bendición que hay dentro del reino de Dios. En la iglesia hay muchas personas que han vivido las dos caras. Que yo afortunadamente nací en un matrimonio, en una familia cristiana, y gracias a Dios desde pequeño he visto principios en mi hogar. Pero también hay personas, yo sé, tal vez muchos de los que están escuchando, que, que vienen de una familia o vienen de una realidad que había una ausencia total de principios. Y ahora que conocen a Dios, ven una realidad muy diferente. Entonces, ahí nos damos cuenta de los peligros a los que la familia está expuesta sin los principios de Dios. Eh, También, por ejemplo, hay muchas esposas que no tienen a su esposo en la iglesia. ¿Ya? Hay muchas esposas solas, cristianas, que sus esposos no están en la iglesia. Y esas esposas tienen que ser, en este caso, las atalayas de su familia. No puede ser el esposo, porque no conoce. Pero sí la esposa lo es. Hay muchas esposas que son esforzadas y están siempre en la brecha por su familia. Y yo creo que las mujeres son un gran ejemplo, sobre todo las madres, son un gran ejemplo de estar siempre en oración por su familia, por sus hijos, por su esposo. Son tremendas intercesoras. Y dejé al final esta clase de atalaya que es primordial, yo creo, para el diseño de Dios, para el diseño de familia de Dios, que es el atalaya como sacerdote, como esposo. A nosotros los varones, Dios nos dio una responsabilidad no más importante que la mujer. Entendamos eso. No se trata de eso, se trata de una responsabilidad diferente. Y podríamos hablar también de la responsabilidad de la mujer. Pero en este caso, el Señor me instó a poder ahondar un poco más en este tipo de atalaya que es como esposo. Sabe que en Efesios 5, en el 5:21 lo vamos a leer, dice lo siguiente. Y no se fije, en esta oportunidad no es el momento para fijarse
en la responsabilidad de la mujer. Así que, ¿puede respirar? Vamos a fijarnos en la responsabilidad nuestra, de nosotros, los hombres, los esposos. Dice el 21, del 21 en adelante, hasta el 33. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para la esposa eso significa sométase a cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos, eso significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. Será, en cambio, santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace con la iglesia. Y nosotros somos miembros del cuerpo, como dice la Escritura, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Entonces este versículo habla tanto de la mujer y del hombre, pero al hombre le da dos responsabilidades, ¿ya? Primero, ser una cabeza. O sea, una persona que guía, que toma buenas decisiones, que sabe y que también enseña. Sabe que la esposa se somete, o sea, dice aquí la esposa se somete como se somete al Señor, ¿cierto? O sea, que nos está comparando, la esposa está comparando que se somete al Señor, que se somete a nosotros como se somete al Señor. O sea que nosotros estamos representando al Señor en esta estructura. Significa que tenemos que imitar a Cristo para ser merecedor del respeto de nuestra mujer. La mujer no tendría que preocuparse que en su casa se hagan las cosas bajo los principios de Dios. Hay mujeres que se preocupan ellas de eso, ¿cierto? Y está bien. Pero nosotros somos los encargados de eso. ¿Sabes que nosotros somos los que representamos a Cristo en esta estructura? Debes poder mirar a tu esposa. ¿Sabes que esto me quedó muy marcado ahora que estuve estudiando esto y también viviendo, tratando de vivir esto con mi esposa? Y debo poder mirar a mi esposa y decirle, ¿sabes qué? Yo me preocupo de que en mi casa se cumplan los principios de Dios. Yo soy el responsable de eso, porque la esposa se sujeta a mí, como se sujeta a Cristo. Entonces yo soy representante de Cristo. Yo soy representante de los principios de Dios. Y esa es mi tarea. Por eso no se trata de que la responsabilidad del hombre es mayor. La responsabilidad del hombre es diferente. Pero también es seria. También tiene un grado de responsabilidad tremendo. Y somos representantes de Dios en nuestro matrimonio, en nuestra casa. Somos los responsables de que en los principios de Dios se cumplan en nuestra casa. Somos los mayores atalayas, debemos ser los mayores atalayas en nuestra familia. Nosotros nos debemos preocupar de que en mi casa se cumplan los principios de Dios. En mi casa se levante un altar al Señor, un altar familiar. En mi casa no se transgreda la palabra de Dios. Entonces, la primera responsabilidad del hombre, ¿cierto? Especialmente como atalaya, el esposo atalaya, ¿cierto? Es ser una cabeza, ser un sacerdote. Y el segundo punto, la segunda responsabilidad del hombre como atalaya, es amar con tu vida, ¿ya? Amarla, ¿cierto? Tratarla, amar a mi esposa, dice, entregarse incondicionalmente, dar todo para que mi esposa sea quien Dios quiere que sea. ¿Sabe que muchas veces a mí me han dicho, me ven así todo enamorado de mi esposa, me ven todo así feliz, pasándolo bien?
Y es triste ver que personas me dicen, no, es que llevan pocos años, ya se le va a pasar. ¿Usted cree que eso está bien? No está bien. Aquí está diciendo que no está bien. Porque dice que ame a tu esposa, en resumidas cuentas está diciendo que ame a tu esposa con todo tu ser, que tienes que amarla por sobre todas las cosas con tu vida. Entonces, con los años no se pasa. ¿Ya? A los que me han dicho eso, con los años no se pasa. No se debe pasar. Y veo matrimonios adultos que aún mantienen eso. Veo a matrimonios que llevan, no sé, 10 años de casado y aún conservan eso. Veo a mi amigo Daniel con Morín y aún conservan eso, llevan como 10 años juntos. Y se puede, Y saben que descubrí algo que le comentaba el pastor el otro día, le comentaba a mi esposa igual. Hay un dicho que dice que a la mujer hay que amarlas, no entenderlas. Hay que quererlas nomás, no entenderlas. Pero sabe que eso no es verdad porque, miren, 1 de Pedro 3:7 dice: de la misma manera ustedes maridos deben honrar a sus esposas, cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. O sea, y me di cuenta que el Señor quiere que entendamos a nuestra esposa. Y es súper fácil, ¿cierto? Es súper fácil entender a la esposa. Pero es algo que nos está pidiendo el Señor, que entendamos a nuestra esposa, que lo tratemos con entendimiento. Entonces, el atalaya es una persona que cubre muchas áreas. Nuestra familia, nuestros amigos, nuestra esposa, nuestra familia nuclear, nuestra familia, ¿cierto? Más, ¿cierto? Primo, tío, etc. Nuestros colegas de trabajo, etc. Somos personas que debemos estar atentas, ¿cierto? A lo que hay a nuestro alrededor y alertar, y decirle a las personas, cuidado, por ahí hay peligro. Y saben que la definición, lo primero que les leía de lo que era una atalaya, ¿cierto? La definición de la RAE es torre vigía. Antiguamente las ciudades, ¿cierto? Se construían, o sea, alrededor de las ciudades se construían muros, ¿cierto? Que eran altos, eran súper altos. Pero las atalayas, las torres vigías, donde estaba la persona vigilando, estaban sobre estos muros. O sea, los atalayas eran aún más altos. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban ver el peligro. Necesitaban estar más alto que los demás. Más alto que las personas a las cuales quiera advertir. Entonces, para hacer una atalaya debemos estar más allá en la lectura de la palabra de Dios, más allá en la intercesión por las demás personas, más allá en oración por las demás personas. Somos personas que en el día de hoy debemos preocuparnos y debemos velar por el bien de los nuestros, por el bien de nuestros cercanos, por el bien de nuestra familia, por el bien de nuestros hermanos en la iglesia, por el bien de nuestra esposa, por el bien de las personas que nos rodean. Somos esas personas que debemos estar más alto. Saben que hoy en día se nos presenta una situación a nivel, ¿cierto?, mundial, que ya llegó a Chile, que es esta pandemia del coronavirus, y más que nunca ahora tenemos que estar unidos y estar en oración por los unos por los otros. Hoy día yo les di la bienvenida como día domingo, pero en realidad hoy día es viernes. La noche son las 12:30 de la noche, estoy grabando este video. Pero hoy día estuvimos aquí con mis padres, con mi abuela, con mi esposa, estuvimos orando. Y estuvimos orando para que el Señor tenga misericordia de nosotros, para que el Señor tenga misericordia de nuestra familia, de la iglesia, por todo esto que está pasando. Escuchamos tantas opiniones, tantas especulaciones, tantas proyecciones de lo que va a ocurrir. Pero saben que orábamos y le dábamos gracias a Dios porque Él tiene en control todas las cosas. Él sabe hacia dónde vamos.
y Él tiene ya trazado nuestro camino, y ninguna pandemia va a cambiar eso. Ninguna situación externa va a cambiar eso. Entonces Dios ya tiene trazado eso, y nuestra esperanza es confiar en eso, confiar en que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Y debemos mantenernos en oración los unos con los otros. Le pedíamos a Dios que Dios nos librara del mal, nos librara de cualquier evento o cualquier contagio a nuestros cercanos, a todas las personas que nos rodean, y que nos librara del mal. Y no sabemos las proporciones que esto puede tomar, no sabemos hasta dónde vamos a llegar, no sabemos, en realidad no sé, hoy día es viernes. Cuando usted esté escuchando este video, tal vez va a ser va a cambiar el contexto de lo que le voy a hablar hoy día, pero aún así es una situación que Dios ya la tiene en su control. Dios ya sabe, Él conoce el propósito por el cual esto está ocurriendo, sabe las razones, pero también nuestra responsabilidad es ser los atalayas de los nuestros. Yo lo animo a que ore por su familia, a que ore por su familia, por su familia espiritual, y también por su familia sanguínea, por sus hermanos, por su madre, por su padre, por sus primos, etcétera, por toda su familia. Ore por ellos, para que Dios también los resguarde primero de todo contagio, y también que los resguarde, por ejemplo, en el área económica, que también es un área que va a ser muy impactada. Bueno, ya está siendo impactada, pero va a seguir siendo impactada, sobre todo los negocios más chicos, ¿cierto? Personas que dependen de negocios chicos, no de grandes tiendas de grandes tiendas que tienen un poco más de solvencia económica para aguantar periodos más grandes de crisis. Pero aún así va a haber un impacto económico. Pero también dice la palabra que Dios es el dueño del oro y la plata. O sea, por mucha crisis que haya, y si a Dios le place que usted tenga todas las cosas necesarias, así lo va a hacer. Dice su palabra en un versículo archiconocido, ¿cierto? Que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Y en ese versículo, las demás cosas habla de cosas materiales. O sea, busque primero el reino, hermano. Busque primero el reino. Eso es lo primero. Y Dios se va a ocupar del resto. Por muy coronavirus que sea la cosa, Dios se va a preocupar del resto igual. Por muy grave que esté la pandemia, Dios se va a ocupar del resto. Dios va a añadir el resto igual, porque Él no miente, su palabra no miente. Y Dios ponía en mi corazón esta palabra, una palabra que a pesar porque el panorama no es muy alentador. Mire, yo tengo aquí un gráfico, no sé si lo alcanza a ver ahí. Si se fija, bueno, para el que no sabe, el crecimiento exponencial es que cada día el aumento es mayor. O sea, por ejemplo, si un día aumentó 10 veces, al día siguiente no va a aumentar 10 veces, va a aumentar 20. Y después no va a aumentar 20, va a aumentar 50. Y después no va a aumentar 50, va a aumentar 200. Y después 500. Y eso es un crecimiento exponencial. Entonces, esto es lo que se ha visto. Si se fija ahí, tenemos una gráfica al día de hoy, viernes, de los contagios en Chile por este virus, ¿ya? Y vemos un crecimiento exponencial. Al día de hoy, viernes, tenemos 434 infectados. Esa es la verdad. O sea, esa es la realidad. Imagino que el día domingo ya habrá aumentado más, ¿cierto? Tal vez bordeando los 700 personas. No lo sé. Pero sabe que Dios me da una palabra hoy día cuando orábamos con mi familia, y está en Éxodo 12:13. Dice: pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Este versículo es cuando Dios está enviando las plagas a Egipto para que Egipto liberara al pueblo de Israel. Y Dios le dice que maten un cordero al mejor, ¿cierto? Al mejor cordero.
y la sangre la viertan en las casas, en la entrada de las casas. Y cuando el ángel de la muerte viera la sangre del cordero, no iba a pasar por ahí ese ángel. O sea que se iban a salvar de la muerte. Y Dios me daba esta palabra y le pedí al Señor que, por favor, que nos resguardara, que nos guardara, así como al pueblo de Israel lo guardó de la muerte en Egipto. Y Dios tiene el poder para hacerlo. Dios ya lo hizo. Y por muy fuerte que sea la situación, por muy fuerte que sea el panorama, por muy desalentador, Dios tiene el poder para guardar a su pueblo. Dios tiene el poder para librarnos del mal. Dios tiene el poder para hacer todo eso. Y nuestra confianza es que Dios es poderoso para eso. Así que, hermano, yo lo animo a que sea en este tiempo una atalaya del Señor que se preocupe de los suyos. En este tiempo preocúpese de los suyos, preocúpese de su familia, preocúpese de sus hermanos, preocúpese de sus amigos, preocúpese de sus colegas. Esté atento al peligro que pueda enfrentar los suyos, esté atento al peligro que pueda enfrentar su familia, y sea esa persona que lleva palabra de Dios a esas personas, llevando consejo, llevando consuelo, llevando exhortación de la palabra de Dios, y sea ese atalaya en estos tiempos de crisis que nos roba a veces la paz, nos roba la tranquilidad, nos trae afán de chuta, hay que ir a comprar esto, hay que ir a comprar esto, hay que tener alcohol gel, hay que tener mascarilla. ¿Sabe que nuestro trabajo es, ¿cierto? Es cumplir con lo nuestro, ¿cierto? Lo que recomiendan, ¿cierto?, las autoridades, estar aseado, impedir estar en grupos grandes de personas, evitar salir, tratar de estar en casa, ¿cierto? Pero sabe que además de eso tenemos nosotros al Señor. Y Dios ya lo hizo con el pueblo de Israel, y también lo puede hacer con nosotros. También lo puede hacer con nosotros. Así que, mi hermano, los invito a que oremos en esta hora, a que dejemos esto en manos del Señor, y que Dios tome el control de esta situación, y oremos. Padre, en esta hora vamos delante de ti, Señor. Te damos gracias por todo lo que has hecho. Gracias, Dios, por lo que está pasando en este momento. Dios, quizás no vemos lo que tú ves, pero Dios, en esta hora decidimos confiar en ti, decidimos confiar en tus propósitos, Señor, en tus caminos. Y te pedimos, Dios, que quites el afán de nuestro corazón, que quites el afán diario, y que, Dios, también confiemos en tu poder, en tu palabra, que confiemos en que Dios, tú ya tienes, Dios, nuestro camino trazado, ya tienes nuestro camino, Dios, es seguro, resguardado, Dios, y que Dios, no hay nada que nosotros podamos hacer, o que otras personas puedan hacer, o que cualquier virus pueda hacer para cambiar eso. Tu palabra es una, tu palabra, Dios, es inamovible. Y tú ya tienes, Dios, en tus propósitos, Dios, nuestra vida. Ya tienes en tus propósitos ya nuestro destino, Dios. Y te damos gracias, Dios, por eso. Gracias porque podemos confiar en ti. Y porque, Dios, aunque el mundo, Dios, se venga abajo, ahí tú estarás, Señor. Dice tu palabra que estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Y gracias por eso, Señor, porque te podemos tener todos los días, Señor. Y porque podemos tenerte, Dios, en estos tiempos también de dificultad en nuestra sociedad, Dios. Gracias por todo, Dios. Dejamos esto en tus manos, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén.